Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase virtual, en esta oportunidad del curso de personal social para el quinto grado de primaria. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el desarrollo humano. Muy bien chicos, pero antes de empezar jovencitos, vamos a hacer algunas recomendaciones, no está de más, acerca del coronavirus. Bueno, recordar que este virus ataca a las personas de tercera edad con males cardíacos, diabetes y con asma, ¿no? Ellos son los más vulnerables, por eso hay que tener mucho cuidado para estas personas. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Bueno, hay que lavarnos las manos con agua y jabón durante 20 segundos, hacer el uso de mascarillas, ¿no? En esta tercera fase que estamos, hay que usar mascarillas si vamos a ir a la tienda o al mercado. No hay que salir de casa siempre, pero hay que tener cuidado, ¿no?, con las mascarillas. Evitar tocarse el ojo, la nariz y la boca, mantener nuestro metro de distancia si vamos al mercado, por ejemplo. Y bueno, si tenemos algunos síntomas como fiebre, respiración y tos, ¿no?, tenemos que tener que solicitar la atención médica, ¿no? Sobre todo hay que quedarnos en casa, ¿ya? Hay que quedarnos en casa, no hay que salir a jugar, nada. Hay que tratar de evitar en lo más mínimo posible de salir de casa para evitar que este contagio sea mayor. Muy bien, jovencitos, vamos a empezar. Etapas del desarrollo humano. ¿Qué será el desarrollo humano? Algunos me se han preguntado por qué el hombre nace, ¿no?, crece, se reproduce también y muere, ¿no? Así como las plantas, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y cuáles son esas etapas, ¿no?, por las cuales una persona atraviesa, ¿no? Por ejemplo, desde que somos bebés hasta que somos ancianitos, ¿sí o no? Entonces, hay una serie de cambios que va a haber en estas etapas del desarrollo humano. Vamos entonces a definir qué es desarrollo humano, ¿no? Habíamos dicho que el desarrollo humano es una serie de cambios, pero cambios que biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que va a atravesar una persona a lo largo de su trayectoria vital, o sea, a lo largo de su vida, ¿no? Serie de cambios físicos, biológicos, ¿no?, emocionales, psicológicos que atraviesa una persona a lo largo de su vida, ¿no? Desde la concepción, el nacimiento, hasta la ancianidad o la muerte, ¿no? Vamos a ver ahora entonces, eh, por empezar a recordar cuándo empieza la vida, ¿sí? Recordar que la vida inicia desde la fecundación, es decir, la concepción es cuando la célula sexual masculina, llamada espermatozoide, se une con la célula sexual femenina llamada óvulo, formándose el cigoto, que posteriormente desarrollará, ¿no?, el embrión, es decir, una nueva vida. Aquí vemos, por ejemplo, el espermatozoide que está ingresando al óvulo, ¿no? Al ingresar al óvulo, profesor, ¿no?, el espermatozoide, se produce la fecundación, es decir, una nueva vida. Desde ahí empieza, ¿no?, el ser humano, la vida, ¿sí? Y luego se va a formar el embrión, ¿no?, con todos los órganos, con todos los sistemas que nosotros tenemos, ¿no? Es una nueva vida. Muy bien. Las etapas. Primera etapa del desarrollo humano, prenatal. Antes natal de nacimiento, ¿no? Antes del nacimiento. El ser humano, antes del nacimiento, ¿dónde está? Pues está en el vientre materno, ¿no? Desde la fecundación hasta los últimos 9 meses, ¿no? El ser humano es indefenso, depende de los cuidados de la madre, por ejemplo, en el embarazo. Recuerda que la mamá, pues, no tiene que ingerir medicamentos, ¿no?, ni bebidas alcohólicas, nada, para poder cuidar de su nuevo hijito, ¿no?, que estaba en el vientre. Y bueno, esto básicamente dura hasta el nacimiento, ¿ok? Primera etapa, prenatal. Segunda etapa, la infancia. Se inicia con el nacimiento y termina aproximadamente a los 6 años de edad, ¿ok? En los primeros años de esa etapa, de 0 a 3, somos indefensos. Recuerda que dependemos mucho de los adultos, ¿no?, para poder aprender a hablar o a caminar. ¿Cómo es el infante en esta etapa? Bueno, vemos que aprende a gatear, ¿no? Empieza a decir las primeras palabras, ¿no? Agú, mamá, ¿no?, papá también. Empieza a dar sus primeros pasitos el infante. Pero también hay algo importante y muy resaltante de esta etapa, es el egocentrismo y el animismo. ¿Qué es egocentrismo? El infante va a sentir que todo gira en torno a ello.
Es decir, que él es el centro de todo. Es por ello que cuando él quiere alimento, empieza a llorar y tiene que darse el alimento. Es por ello que cuando él necesita algo, pide, ¿no? Por eso que él es el centro de todo. Y el animismo, ¿qué vendría a ser el animismo? Bueno, él piensa que todo lo que lo rodea tiene vida. Es por ejemplo cuando él se cae, por ejemplo, ¿no? Dice, mamá me pegó el piso. Piensa que él tiene vida, ¿no? Por eso es el animismo. De los 3 años hacia los 6 años ya empezamos a tener nuestros primeros amigos, ¿no? Empezamos a usar los juguetes, ¿no? Y varias cosas, porque nuestro entretenimiento favorito va a ser ese básicamente. Vamos a aprender a comunicarnos, a sentir lo que nosotros expresamos nuestras ideas algunas veces, y también vamos a hacer uso, ¿no?, de los primeros pasitos. El infante en esta etapa, profesor, ¿sí? Va a realizar algunos principios, como por ejemplo el principio Babinski, ¿no?, de la succión, cuando empieza los primeros años de vida, por ejemplo, ¿no? Bien, básicamente entonces las características del infante, el egocentrismo y el animismo, ¿ya? Bien, siguiente etapa, la niñez. Etapa en la cual ya nosotros tenemos de 6 a 12 años, ¿no? Vamos a ir al colegio, por ejemplo. Aquí algunos ahora desde los 3 años van al colegio, ¿no? Ciertamente. Pero esta es la etapa, ¿no?, en la cual se da el periodo escolar, ¿no? Vamos a aprender muchas cosas con mayor facilidad. Formar lazos de amistad, compañeros de clases, ¿no? Aprender normas. Nuestra talla va a aumentar de 7 a 13 centímetros cada año, ¿no? Talla promedio 85 y 95 centímetros, ¿no? Desde los 6 hasta los 12 años. Siguiente etapa, la más complicada. Para algunos, la adolescencia. Etapa de muchos cambios. Se inicia alrededor de los 12 y termina alrededor de los 18 años de edad. Recuerda que la adolescencia va a iniciar con una etapa anterior llamada pubertad, ¿no? En los varoncitos inicia a los 13 años y en las mujeres a los 12. Pero bueno, básicamente la etapa de la adolescencia es caracterizada por muchos cambios biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Básicamente el cambio que se da en la adolescencia es conductual, ¿ya? El jovencito pues va a ser incomprendido por sus padres, ¿no? Va a tener un problema conductual, por ejemplo. Ojo, esto en algunos, ¿no? Porque no todos se desarrollan de la misma manera. Etapa también en la cual el adolescente busca su identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Por ejemplo, ¿no? Y también se cuestiona, ¿no?, sobre las conductas que tienen sus padres, por ejemplo, ¿no? Algunos habrán oído decir que no aguanto a mis padres, por ejemplo, ¿no? O por qué tienen que meterse mis padres. Básicamente en esta etapa de la adolescencia se da estos cambios, ¿no? Cambios físicos, ya no van a ser los mismos niños, ¿no? Van a tener muchos cambios. Por ejemplo, en los varones se da, pues, ¿no? Van a tener una voz más grave, se va a desarrollar, ¿no? Un poco más, la caja torácica, ¿no? Van a desarrollarse también, ¿no?, los órganos genitales, tanto en los varones y en las mujeres también, ¿no? Por ejemplo, las glándulas mamarias, ¿no?, la aparición del vello púbico, el ensanchamiento de las caderas, ¿no? Una serie de cambios que produce en la adolescencia. Después de la adolescencia entramos a la etapa de la juventud. Inicia alrededor de los 18 y termina a los 25 años. En esta etapa el joven madura un poco más. ¿Por qué, profesor? Porque ella tiene claro, ¿no?, el problema de la identidad, por ejemplo. Es una etapa apropiada para el estudio, etapa de estudio a conciencia, por ejemplo, ¿no? Aquí el jovencito ya decide qué estudiar, qué cosa va a hacer de grande, por ejemplo, ¿no?, de adulto. Decide también estudiar una carrera profesional y pues es la etapa en la cual llega el enamoramiento y el noviazgo, ¿no? Etapa apropiada, por así decirlo, ¿no?, en la cual la persona se enamora y pues tiene una relación de noviazgo. Siguiente etapa, la adultez. Se inicia al promediar los 25 años de edad y termina a los 60 años. En esa etapa el ser humano ya alcanza la madurez plena, ¿no?, tanto biológico, intelectual y emocional. Llega a formar una familia y su primer anhelo es dar ejemplo a los demás, ¿no?, a los menores básicamente. Llega a la plenitud laboral, o sea, tiene un trabajo estable, ¿no?
Entonces en la adultez se logra formar la familia y se llega a la plenitud laboral. Y bueno, la última etapa es la senectud o la vejez, ¿no? Se inicia alrededor de los 60 años y bueno, básicamente termina con la muerte, ¿no? Los ancianos no muestran la misma agilidad física y mental. Es por eso que su salud se va a deteriorar, ¿no? Van a sufrir de achaques. Pero algo importante de los ancianos es que son un libro lleno de experiencias y conocimientos, ¿sí? Alguna vez has escuchado, ¿no? En mis tiempos o cuando era joven, ¿no? Los abuelitos empiezan a decir esto. Es una etapa que hay que tener de mucho cuidado hacia ellos, ¿sí? Son como niños, ya le habíamos dicho, ¿no? Entonces la senectud inicia a los 60 y culmina en la muerte. Muy bien. Preguntas, jovencitos. A ver, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? Habíamos dicho el prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y senectud. Las 7 etapas. Algunos consideran 8 porque lo consideran a la pubertad también, ¿no? Que va aquí, de la niñez y la adolescencia. ¿En qué etapa te encuentras? Bueno, básicamente estás de 6 a 12 años, ¿no? Te encuentras en la etapa de la niñez. Juan está llorando porque piensa que el piso le pegó. De acuerdo a esa información, ¿en qué etapa se encuentra Juan? Ajá, vemos aquí una característica básicamente de quién, del infante, ¿sí o no? Etapa de la infancia. Etapa en la cual el infante piensa que todo lo que le rodea tiene vida. Luis tiene 2 hijos, de 15 años y 17 años. ¿En qué etapa se encuentra Luis? Bueno, si tiene 2 hijos, ya tiene una familia. Este correspondería a la etapa de la adultez. Luisa se siente sola porque sus hijos no la visitan. O sea, ya es una persona anciana, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra Luisa? En la etapa de la senectud o llamada también vejez. Muy bien, jovencitos, espero que haya sido de su agrado esta primera clase virtual correspondiente al desarrollo humano. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.